Los invito a abrir su Biblia en la segunda epístola, segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. El título de este mensaje se llama "O te conviertes o te rebelas". ¿Qué onda? ¿Qué tal? Así de que con esto pues vamos entonces ahí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 10. Muy bien, leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta ahí. Hablemos con el Padre, que nos guíe con su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias por este momento que tenemos de intimidad contigo, mi Dios, al escudriñar tu palabra, al sumergirnos a las profundidades de tu palabra, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos revele, quien nos redarguya, pero que también nos fortalezca en tu palabra, mi Dios, porque ¿a quién iremos, mi Dios, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y te pedimos, mi Dios, que hables a nuestra vida, a nuestro espíritu y a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, sí, esa es una segunda parte del mensaje que compartimos hoy en la mañana, porque vamos a hablar sobre las trompetas que nos habla en Apocalipsis. Ya estudiamos 4 trompetas que se sonaron y hoy vamos a hablar sobre las otras 2. En esencia, todos sabemos que habrá un juicio, todos lo sabemos, de una manera u otra todos sabemos, mire, hasta Hollywood sabe de que hay algo que va a pasar, tanto así que preparan documentales, hablan del fin del mundo, con películas que hablan del fin del mundo, y de hecho son las que más éxito tienen. Alguien dijo que los americanos les gusta sufrir por tantas películas que ven del fin del mundo, ¿no? Todo lo que vende más. Bueno, en esencia significa dentro de nosotros, todos sabemos que habrá un juicio y que rendiremos cuentas a nuestro Creador, y esto es de que si seamos creyentes o no. La misma conciencia nos dicta, porque Romanos capítulo 2 nos menciona que Dios a cada uno de nosotros nos capacitó con una conciencia, la cual nos dicta lo bueno y lo malo. Cuando nos dicta lo bueno y lo malo, aquí ya no nos podemos esconder o decir, no, yo no sabía. ¿Por qué? Porque la misma conciencia que está dentro de nosotros nos redarguye o nos hace sentir bien cuando hacemos lo correcto. Amén. Todos hasta nos escondemos para pecar. Nos escondemos para decir cosas o ver cosas o escuchar cosas que no son del agrado de Dios. Por eso el pecado mora dentro de nosotros, pero también sabemos lo que está mal. Miren, los niños cuando hacen algo malo hasta se esconden. Las niñas cuando hacen algo hasta se esconden, niños y niñas. ¿Por qué? Porque saben que dentro de ellos hicieron algo mal. Es más, a veces ni siquiera su mamá les dijo algo, pero ya saben que lo hacen mal. ¿Por qué? Porque Dios, en la naturaleza del ser humano, Dios depositó la conciencia. Y todos sabemos que le vamos a rendir cuentas a nuestro Creador. Y la conciencia nos redarguye nuestro corazón cuando hacemos algo malo. Y sin duda, todos también hemos experimentado la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios para que procedamos al arrepentimiento. Por ejemplo, cuando habla de la misericordia de Dios significa que no hemos recibido el castigo, el pao por el pecado que hemos cometido. Entonces, aquí todos hemos experimentado, es más, podemos respirar porque Dios no ha llevado sus juicios por el pecado que hemos cometido, ¿cierto? Todos sabemos de que pues, eso es gracia de Dios, es misericordia de Dios, y que Dios ha sido paciente para con nosotros. Aquí el apóstol Pedro menciona esto: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Pero aquí habla de un grupo de personas que se burla, como nos lo dice, déjeme lo encuentro, versículo 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo,
y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y los mandamientos del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, aquí ese grupo de personas, que se burlan de aquellos que predicamos la palabra de Dios o predicamos sobre el juicio de Dios, aunque ya menciono que todos sabemos en nuestra esencia de que habrá un juicio. Todos sabemos que hay algo después de la muerte, aún sin conocer de la Biblia. ¿Por qué? Porque la conciencia con la cual Dios nos capacitó nos lo dicta, y todos sabemos eso. Nadie podrá decir a Dios, yo no sabía esto. Por ejemplo, yo no sabía que robar era malo. No. ¿Por qué cree que se esconde la gente? Porque sabe que hicieron algo malo. Y un día que estemos delante de Dios, nadie se va a poder parar delante de Dios y decir, yo no sabía que matar era malo, que adulterar era malo, que ver esas cosas eran malas. No. Y Dios va a llamar a su conciencia. A ver, ¿tú, conciencia, le dijiste que no lo hiciera? Sí, yo le dije. ¿Te acuerdas cuando te dije que apagaras el celular? Ay. Y bueno, y total que no lo apagaste, pero su conciencia va a ser como un testigo para que llevar el juicio justo de Dios. Amén. Ahora, porque un día, tarde que temprano, todos estaremos delante de Él, de Dios, individualmente, para rendirle cuentas, creamos en Él o no. Esto no importa de que si crees en Dios o no crees en Dios. No. O tú podrás creer en cualquier otro Dios, pero a final de cuentas, Dios dice que Dios creó los cielos y la tierra. Él es nuestro creador. Y si no creemos ese primer versículo, pues no vamos a entender lo demás. Sin embargo, Dios nos está diciendo que Dios nos capacitó con la conciencia para dictarnos. De hecho, la misma esencia del hombre menciona de que mi embrión vieron tus ojos. Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Entonces nadie podrá decir de que yo no sabía esto. Y habrá consecuencias eternales para todos aquellos que no se arrepintieron y menospreciaron el sacrificio perfecto de su amado Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros, por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Y por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda. ¿Por qué dice no se pierda? No es porque se va a perder, sino porque ya estaba perdido. Porque el contexto, el versículo que sigue dice que a esto vino el Señor, a rescatar lo que se había perdido. Él vino no a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y todos aquellos que hemos creído en Él, seremos salvos de la condenación eterna de la ira del Cordero inmolado. Ya lo hemos estado estudiando en Apocalipsis, cómo la iglesia va a ser arrebatada antes de que Dios comience sus juicios sobre la tierra. Y las trompetas es el anuncio donde comienzan los juicios de parte de Dios. Donde nos habla de la gran tribulación que viene como juicio a todos los moradores de la tierra. Ahora, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Bueno, fuera de la iglesia son los moradores de la tierra. Todos. ¿Me explico? Porque ya no va a estar aquí en la iglesia. Entonces, ¿de quién habla? De toda la humanidad ya. Porque el único medio de salvación antes de la tribulación es Jesucristo. Ya después se termina la gracia. Entonces, después de que viene la tribulación, cuando se comienzan, antes de abrir el último sello, que es el séptimo sello que está en el libro, dice la escritura que un ángel le dice a los 4 ángeles, deténganse, esperen antes de que venga el juicio, espérense hasta que marquemos a los 144,000. Sellan a los 144,000, que son los judíos que están esparcidos en todo el mundo, que es de la nación de Israel, y ellos van a empezar a predicar el evangelio. Recuerde que para esto la iglesia ya no va a estar, porque terminó su dispensación. Ahora van a entrar los israelitas, porque Dios les va a abrir el entendimiento y van a entender, van a comprender que Jesús es el Mesías. Jesús es aquel a quien habían estado esperando y que ya había venido, pero no le recibieron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron.
Dios va a poner un sentir en ellos, tanto así de que van a empezar a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sí, pero va a ser en medio de la gran tribulación. Van a ser esos 144,000 que van a estar predicando. Ahora, todos aquellos que se burlaron de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, todos aquellos que se burlaron de la Biblia, se burlaron del regreso inminente y los que tienen por tardanza, los que menciona el apóstol Pedro, que se burlaban del mensaje y del mensajero, se burlaban del regreso inminente y del tiempo de la paciencia, lo que es la tardanza según ellos, a pesar de que están viviendo y experimentando el cumplimiento de las profecías de su regreso. Recuerde esto, nadie puede negar lo que se está cumpliendo el día de hoy, cómo se están cumpliendo las profecías que nos menciona el Señor Jesucristo y toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, que nos habla de su regreso. El cumplimiento de las profecías de su regreso, esta gente no se arrepiente, al contrario, se rebelan más. Porque cuando uno predica el Evangelio, ya sea yo, usted, quien sea que predica el Evangelio, esto nos confronta. El Evangelio no es para hacernos sentir bien en sí, es primero para confrontar nuestra condición, cómo estamos delante de Dios, que lo reconozcamos y que nos arrepintamos, porque ¿qué sentido tendría de hacernos sentir bien con el Evangelio si vamos a ir al infierno por no arrepentirnos? El Señor Jesucristo comienza su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es necesario el arrepentimiento. ¿Pero el arrepentimiento de qué, pastor? Bueno, aquí es donde nosotros comenzamos a dar las buenas nuevas de salvación. Y si hay buenas nuevas de salvación, significa que había había malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Las malas noticias es de que no hay justo ni aún uno, y todos estamos condenados al infierno, ¿cierto? Por pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Pero vienen las buenas nuevas. Pero ahora, aparte de la ley es quien nos trae el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Y si creemos eso, de que a través de su sangre fuimos salvos, a través de creer en su sacrificio, al arrepentirnos, al convertirnos, al confesarlo con nuestra boca, somos salvos. No solamente creerlo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, pero si la persona no cree, entonces aquí nada más puede producir, el Evangelio produce dos efectos: o te conviertes o te rebelas. Dice el Señor Jesucristo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Significa que es un remanente muy, muy pequeño. Mire, hoy en Estados Unidos y como en muchas naciones, han desplazado al Dios Todopoderoso por el Dios entretenimiento. La gente se prepara el domingo no para ir a la iglesia, se prepara para irse a echarle porras a su equipo favorito. Antes en Estados Unidos los juegos no se hacían los domingos, pero después de que el fútbol americano y otros deportes lo empezaron a hacer los domingos, la gente empezó a abandonar al Dios Todopoderoso. Esta nación, sin duda, creció con el fundamento de la palabra de Dios, pero menospreciando a la palabra de Dios, le hicieron caso a un Dios deporte, a un Dios de entretenimiento. La gente se prepara para irse a curar su borrachera de noche, entiéndase, su resaca, o irse a la tienda, donde lo que más vende ahorita es el entretenimiento, y han hecho un lado a Dios. Y es por eso, cuando te predican el Evangelio, el Señor Jesucristo menciona en Juan capítulo 3, donde está hablando con Nicodemo, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron más su pecado. Por eso no vienen a la luz, por eso no vienen a la palabra de Dios, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, el Evangelio es agresivo por sí. El Señor Jesucristo dijo esto:
Los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Nada tiene que ver el ministerio ecuménico, que todos van, toda religión lleva a los caminos, lleva a Dios. Sí y no. Porque no importa la religión que profeses, vas a estar delante de Dios. Ahora, no significa que esa religión que estás profesando significa que te va a llevar a Dios, a la salvación. Porque nosotros no predicamos una religión, sino una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, al tener nosotros una relación personal, hacemos a un lado la religión. La religión es toda aquella obras del ser humano para querer acercarse a Dios. Pero, por eso, el Evangelio te confronta. Y nos damos cuenta, o te conviertes o te rebelas. Y espero que todos aquí estemos conscientes de que está siendo confrontado con su pecado. Ahora, si usted ya se arrepintió, ¿no? Entonces usted está en el proceso de la santificación, de apartarse poco a poco. Para usted ya no hay condenación si ha creído en el sacrificio perfecto de Cristo. Usted ha sido perdonado, ya mencioné, se arrepintió, confesó a Jesús como su Salvador, se convirtió al Señor y da frutos dignos de arrepentimiento. Es todo, es salvo usted. Porque es por fe, simplemente. ¿Por qué me arrepiento? Porque creo. No creo para arrepentirme. Entonces, en esta condición, cada quien decide. Dios no va a violar la conciencia del ser humano. Dios respeta la conciencia del ser humano. Entonces, después de que la iglesia sea arrebatada, Dios le abre la puerta al apóstol Juan para ver el cielo. Y le revela lo que está por venir, lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis, capítulo 4, que fue la enseñanza del jueves. Le abre una puerta para que pueda vea el cielo y le revela lo que estará por venir. Es como, primero le muestra el cielo, porque se imagina si le mostrara todas las calamidades que vienen, se asustaría y no entendería. Entonces, primero le revela el cielo para que sea inspirado por la confianza en Dios, de que está seguro en Dios, por medio de Jesucristo. Él ve un trono, hablando de lo que dice Apocalipsis, él ve un trono y al que está sentado en él. Él ve también a 24 ancianos y también están ahí. También ve a 4 seres vivientes, lo que enseñé el jueves. Y también ve el libro que está sellado con esos 7 sellos y que nadie era digno de abrirlo, pero que hasta que el cordero inmolado se acerca, lo toma y empieza a abrirlo. Es como comienzan los juicios. Comienzan los juicios para la tierra y los moradores de la tierra. Mire esto, no solamente la tierra, las personas van a sufrir, sino la tierra. Recuerde que por el pecado de Adán, Dios maldijo a la tierra, al globo terráqueo. Es por eso que va en decadencia. ¿Por qué? Por el mismo pecado. Porque la tierra dice, la tierra gime desde la creación hasta el día, pone un límite, hasta el día de la redención. Cuando lo menciona Pablo en Corintios, la tierra periódicamente sufre, por ejemplo, lo que se le conoce hoy, podría decir los científicos, el Niño, terremotos, las placas tectónicas que se acomodan, se ajustan, los huracanes, que es porque los polos se van desglaciando, se van descongelando, vienen los vientos fríos, los calientes, chocan, topan y ahí llegan y riegan tu yarda. Llega el huracán y riega la tierra, porque Dios así lo estableció. Bueno, esos son parte de los juicios de Dios, porque no solamente el hombre que va a sufrir, sino la tierra. Vienen los juicios para la tierra y los moradores de la tierra. Y antes de abrir el séptimo sello, como mencioné, son marcados los 144,000 judíos que terminarán la obra de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en medio de la gran tribulación. Y al abrir el séptimo sello, también comienza el juicio por medio de las trompetas.
Ya veíamos 4 hoy en la mañana y llegamos al capítulo 9 de Apocalipsis. Y si gusta acompañarme, ahí en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Dice, el quinto ángel, bueno, el versículo 13 menciona que un ángel dijo, dice, y miré, oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los toques de las trompetas que están para sonar los 3 ángeles. Ok, cuando menciona ángel aquí, hay unas traducciones que menciona que es un águila. A lo mejor no sé si usted tenga esa versión donde en vez de decir ángel menciona un águila. Y la Biblia menciona de 3 animales que hablan, lo que es la serpiente en Génesis, lo que es en el libro de Números cuando la asna de Balaam habló, y aquí que menciona que es un águila. Ahora, hagamos eso, esa es información nada más. Dice el versículo 1 del capítulo 9, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí la estrella se entiende que es un ángel del Señor, quien toma las llaves prestadas de aquel que tiene las llaves, que tiene la autoridad de Cristo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús resucitó? Dice que a Él se le había dado toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se acuerda cuando en el Evangelio de Mateo menciona el Señor Jesucristo cuando dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, y menciona eso, dice, a ti te daré las llaves del infierno, del Hades. Significa autoridad, lo que significa, lo que representa o simboliza las llaves, significa autoridad. Aquí también estamos viendo, en el capítulo 1 de Apocalipsis, menciona que dice en el versículo capítulo 1, 17, dice, cuando le vi, cuando Juan ve al Señor Jesucristo, dice, caí como muerto a sus pies y le puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis 3 menciona de la iglesia de Filadelfia, dice, yo soy el que tengo las llaves, y si yo cierro, nadie abre, y si yo abro, nadie cierra, porque él habla de su autoridad. Más adelante, en el capítulo 19, habla donde van a atar a Satanás, pero dice también que un ángel desciende con las llaves y dice, y va a tener prisionero a Satanás ahí por 1000 años. Lo que se conoce como el pozo del abismo que menciona, dice versículo 2, mire lo que dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El pozo del abismo es como la cárcel donde están los peores delincuentes. Voy a tomar un ejemplo natural para entender. Es como que si, no sé, Alcatraz en aquellos tiempos, ¿no? Las Islas Marías en México, en aquel tiempo cuando se llevaban a los peores delincuentes, a los peores condenados que estaban condenados a muerte, que ya jamás iban a salir. Eran los asesinos, violadores, qué sé yo, todos estos delincuentes. El pozo del abismo es como la cárcel donde están los peores delincuentes sentenciados a muerte y que solo van a salir para ser ejecutados. Es lo único que van a salir pues ahora sí que con los pies de enfrente, ¿no? Porque van a salir de ahí ya muertos, porque están condenados de por vida. En Judas, versículo 6, porque nada más tiene un capítulo, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, entiéndase que antes estaban en el cielo, abandonaron su morada, su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Se imagina usted,
o se imagina usted si el alguacil de la prisión abriera las puertas de la prisión, vamos a decir de Alcatraz? ¿Quién del alguacil dijo, les voy a abrir, les abre a todos? ¿Qué harían esos delincuentes? ¿Salir a qué? A alabar a Dios, gracias Señor. No, van a salir a hacer sus destrozos, ¿no? Al que fue encerrado por alcohólico, ¿qué cree que va a hacer? Hello, fórmenmelas, ¿sí? Así saldrán los demonios. Bueno, de eso le crees que dice que será abierto. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran humo. Y se oscureció el sol y el aire y por el humo del pozo. Tal vez será, ahora sí que lo único que podemos hacer es especular porque no hay cosas que son misterios y que todavía no, el Señor no lo revela, al menos a mí. De decir exactamente qué es lo que es, porque no hay nada que se pueda decir. No, ¿se acuerdan como aquella vez? Aquí no hay nada que pueda decir, sino que dice y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Bueno, puedo entender que puede ser un volcán, se desprende una roca o qué sé yo, y oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ustedes saben que cuando un volcán hace erupción, la ceniza dura por días, meses tal vez. De hecho, los aviones tienen que transitar sus vías lejos, porque las cenizas son tan pesadas que pueden quemar los motores. Y se apagó. Es por eso de que, de hecho, hasta cerca de donde hay volcanes en erupción, se evita todo avión, por el riesgo y el peligro que hay. Entonces, así con esa densidad puede oscurecer la luz del día. Por eso menciona, dice, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3 en adelante. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, mire, aquí hay unas cosas interesantes que yo no había. Dice, cuando a la hierba, habíamos visto hoy en la mañana cómo el primer ángel iba a dañar toda la vegetación, los árboles, y que los iba a quemar. Un ángel iba a quemar todo lo verde. Significa que no iba a haber alimento. Ahora este ángel va a perdonar la vegetación que hay en ese momento, pero va a atormentar a los hombres. Y mire lo que dice. Dice que los que tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son? Los 144,000. Porque dice que van a ser guardados para que continúen predicando el evangelio. Ahora, no significa que no van a morir, pero al menos o que sean, que no puedan morir. Claro que sí pueden morir, porque siguen estando en su condición humana. Sin embargo, de este juicio, Dios los va a salvar a los que tienen el sello. ¿Quiénes son los que están sellados? Bueno, ya nos lo dijo el capítulo 7, son los 144,000. Estas langostas son demonios, sin duda, porque dice que surgieron de abajo. Dice, y los ángeles, son los ángeles caídos que se unieron a la rebelión de Satanás, pero que aún están bajo la autoridad permisiva de Dios, todo, aún Satanás. La plaga de las langostas es como la que el profeta Joel profetizó para los moradores de la tierra como tipo de juicio por su incredulidad y falta de arrepentimiento. Eso usted lo encuentra en Joel capítulo 2 del versículo 1 al 10. La plaga de las langostas en Egipto, recordemos, bueno, yo mencionaba hoy en la mañana que estos juicios que se están llevando, las trompetas, se asemeja mucho a el juicio que llevó Dios contra Egipto allá en los tiempos de Moisés, cuando liberó
al pueblo hebreo. La plaga de las langostas en Egipto acabó con toda la cosecha y la hierba verde, lo que está en Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 20. Pero aquí tiene el propósito de atormentar a los moradores de la tierra. Ya la hierba no le va a hacer nada, sino a los moradores de la tierra. Y será por 5 meses. Mire, cosa curiosa. Usted sabe que en invierno las langostas son los chapulines, ¿sí? Los colorados, los verdes, de todos. Bueno, esos insectos tienen una longevidad de lo que son 5 meses nada más. Después usted los busca en Navidad. ¿Dónde están los chapulines? No, ni el chapulín te va a salvar. Entonces, ¿por qué? Porque tiene sentido lo que dice Dios. Toma este ejemplo natural de este insecto, la longevidad de este insecto, para decir los 5 meses que van a ser atormentadas, cómo serán el tiempo que serán atormentados los moradores de la tierra. Versículo 6 dice: y en aquellos días buscarán la muerte, hablan de los moradores de la tierra, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Si hay personas que están enfermas y que sufren de depresión, lo digo esto con mucho respeto, que tal vez sufren de ansiedad, de esquizofrenia, o algunas enfermedades mentales que los lleva a quererse suicidar. Imagínese tiempo de tormento y que la gente querrá morir, pero no pueden morir. Aquí lo dice la Biblia. No me pregunte cómo, pero es más, ni me interesa, porque no quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque es un juicio. Muchos creen que todo terminará con la muerte y que después estarán descansando. Digo esto nuevamente con mucho respeto. ¿Quién no ha tenido un familiar que ha fallecido? ¿Cierto? Todos. ¿Sí? La abuelita, la bisabuela, es más, todos tenemos un familiar. Ahora, repito esto con mucho respeto. La diferencia es de que en mi caso, cuando yo he tenido que visitar a hermanos en Cristo, amigos, familiares, y les pregunto, lo que me dicen es de que no, ya están descansando. Y yo digo, bueno, la escritura me dice, yo no puedo ver el corazón no tengo esa visión para ver dónde están. Lo que sí puedo decir es que conforme a lo que vivieron, porque no solamente lo que creyeron. Pastor, pero la salvación es por fe. Sí. Tú crees que Dios es uno, pero también los demonios creen y tiemblan. Así muchos podrán estar aquí y creen, perdón que digas, pero creen, pero no se han arrepentido, no se han convertido, no han confesado a Jesús como su Salvador, se avergüenzan del Señor. Y dice el Señor que todo aquel que se avergüence de Él también se avergonzará de ellos en el día del juicio. Significa que es cierto que la salvación es por fe, pero si lees las cláusulas, ahí también dice, sí, pero te tienes que arrepentir. Porque ¿de qué serviría creer? Muchos creen y van cargando una cruz, tal vez, de una peregrinación, o llevan una imagen o lo que sea, o traen una cruz o lo que sea, evidenciando un cristianismo, pero viven como los ángeles caídos, estos aquí. ¿Sí? En rebeldía. Entonces no hay una conversión. Entonces muchos creen que porque ya murieron o porque sufrieron en su lecho de muerte, ya están con el Señor. Y no te equivoques, esto no es un juego. ¿Por qué creen que Dios me pone esto en el corazón para predicarles? Porque tal vez es tal vez es mi último mensaje, qué sé yo. Pero tal vez es la última oportunidad que vas a escuchar de que te arrepientas. Amén. Nadie tiene un contrato de parte de Dios así que usted va a vivir 10, 20 años, ¿no? ¿Qué sé yo? Estamos entre los pastores orando por un pastor porque acaba de perder su hija. No sé la edad, pero él es joven, relativamente joven. Entonces, no tenía 80 años, 100 años, un pastor joven.
imagino que un adolescente o ya una joven adulta, y falleció ayer. Y sin duda, en la mañana nunca pensó que ella iba a morir, fue un accidente. Y lo malo es de que pensamos que porque, mire, muchos piensan que el cristianismo comenzó cuando nosotros creímos. Pero yo antes de creer en el Señor Jesucristo, mi padre ya había fallecido. Y hasta donde yo sé, nunca confesó a Jesús como su Salvador. Era un mariano. Creía en María y usted sabe eso. Eso significa que eso me lleva a decir esto. ¿Dónde está mi padre? Bueno, como yo no estuve en sus últimos momentos, yo ya vivía aquí, radicaba aquí en Estados Unidos, yo no sé si alguien le predicó el evangelio, ¿no? Hasta donde yo sé, yo soy el primer cristiano en mi familia. Y eso me lleva a concluir, ¿dónde están mis abuelitos? Mis tatarabuelos, mis tíos que murieron antes de... o los que van a morir sin Cristo. El hecho de que sean mis familiares, yo no los puedo sacar de aquí, de allá. No. Los de aquí no pueden pasar para allá, ni los de allá para acá, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Esto es algo serio, hermanos. Por eso o te conviertes o te rebelas. Tú decides. Porque no está el pastor ahí con un trinche. No, menos un trinche. Muchos creen que todo termina con la muerte y que después están descansando. Pero el tormento que están viviendo en la tierra, ya sea una enfermedad o con el esposo que se casó, con la esposa, qué sé yo, eso no se compara con los demonios que va a haber, otros demonios que va a haber allá. Mire el versículo 7 y 8 dice: el aspecto de las langostas eran, entiéndase que son demonios. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Y sus dientes eran como de león. Y hablaban como dragón. Ay, no sé. Esas eran otras. Esas sí eran, fíjese. Esas sí eran langostas. Devoran todo. Bueno, versículo 9 en adelante dice: tenían corazas como corazas de hierro. Del ruido de sus alas eran como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Cuando yo leía esto, que estaba describiendo el aspecto de estas langostas, de esos demonios, esos demonios, no sé si ha visto esa película del Depredador. ¿Sí? ¿Alguien la ha visto? Sí. Ok. Sí, he visto cómo tienen el aspecto, así con unos colmillotes y unas como trencitas, así como... Yo me los imaginé así, santo. Nomás les faltaban las alitas. Pero ahora, mire lo que dice aquí. El nombre, déjeme leer hasta el versículo 11, dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El apóstol Juan escribe esto también porque recuerde de que él estaba bajo el régimen romano y ellos adoraban a Apolos, y escribía ciertas cosas para aludirlos, pero también en código, para que darse cuenta de que, y toma el nombre de Apolión. Ahora, sin embargo, el nombre que se traduce de este rey, es destructor. Uno diría que ya con todo lo que han estado viviendo, uno diría, pues ya se arrepintieron, la gente se va a arrepentir. O uno diría que ya con eso tienen, pero aún hay más, dijo aquel, aún hay más. Miren lo que dice el primer, versículo 12, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes más. Ayes son de gritos de clamor. ¡Ay! Bueno, todavía le faltan 2.
Mire lo que sigue diciendo el versículo 3 en adelante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían cabezas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Versículo 19 dice: pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Aquí vemos que menciona al río Éufrates, que últimamente ha sido muy citado. El río es como una frontera natural que impide que lleguen con libertad los enemigos de Israel, que están en el este y en el norte. El río Éufrates es el mismo río que menciona en Génesis, donde estaba el jardín del Edén. Ahora, ese río que cruza ahí en el Mediterráneo, es lo que impide que libremente, no quiere decir que no puedan llegar, pues hay drones, hay aviones, hay misiles, todo eso que puedan llegar contra Israel, pero estamos hablando de personas que van a cruzar el río, y para esto se tiene que secar el río, y hemos visto documentales donde se ha visto que se está secando el río. Ahora, el río es menciono que es una frontera natural que impide que lleguen con libertad los enemigos de Israel del este y del norte. Habrá una porción donde vamos a leer que el enemigo del norte y el enemigo del sur. Del norte y del este se cree que es Rusia, y el otro puede ser acá la India o China. Y al sur está mencionando, hipótesis nada más, que va a ser Egipto. Recuerde que Egipto siempre ha tenido una lucha contra Israel. Aquí ya habla más de ejércitos, de personas. Si lo leemos con entendimiento, podemos entender de que aquí ya no son demonios, aquí ya son personas, porque menciona a los ejércitos y a sus jinetes. Ahora, el apóstol Juan, recuerda de que él está en esa visión y está viendo, y lo que más se le asemeja al ver, porque estamos hablando del futuro, como los tanques de guerra, pues son como león, y sale fuego, y sale esto, y sale aquello, como langostas que topan sus alas, es como un helicóptero. Entonces se puede entender que él, a su capacidad como no había algo semejante, él simplemente atribuye o toma el ejemplo de esto. Tenía cabeza como león, tenía como esto. Entonces aquí habla más de un ejército de personas con líderes militares y políticos influenciados por gobernadores de las tinieblas, como ya enseñé antes. Juan tal vez veía el armamento militar como tanques de guerra, aviones, helicópteros, qué sé yo. Y a su modo de interpretarlo nos lo escribe aquí. Ahora, si desde el capítulo 6, el capítulo 7 y 8, que hemos estado hablando cómo la población ha ido diezmando, dice que una tercera parte de la humanidad, de todo el globo terráqueo, ha ido muriendo por los terremotos, por los juicios, todo que han empezado en la gran tribulación.
dice que morirá la cuarta parte de la población en los capítulos 6, 7 y 8 en medio de la gran tribulación por juicio de Dios. Y aquí dice la escritura que una tercera parte de la ciudadanía mundial que había quedado, significa que la mitad de la población mundial habrá muerto a este punto. Y uno pensaría que la gente se arrepentirá. Mire, vamos a decir, para redondear esto, vamos a decir, si somos más de 7,000 millones de personas en el mundo, vamos a decir 10,000, vamos a decir 1 millón de personas, para redondearlo. La cuarta parte quedaría en 750, pero de esos 750 quítele una tercera parte. Entonces estamos hablando ya que quedamos, bueno, que quedamos, que queda menos de la mitad de la población mundial. Entonces, imagínense. Ay, hasta me dio ya. Arrepiéntete, pastor. Tiene juicio sobre ti. Hereje. Ahora, uno pensaría que hasta este punto, uno pensaría que la gente se arrepentiría de sus pecados porque entienden que es el juicio de Dios contra los moradores de la tierra, contra toda la humanidad. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Respondan, ¿qué, pastor? ¿Qué, pastor? Pues no les digo. Ahora entiendo más sobre esta serie para esta iglesia y para la iglesia de Jacksboro, porque el ignorar estas escrituras, este libro, estas advertencias del juicio venidero, no quiere decir que no van a pasar. El ignorar estas advertencias y sentencias de Dios para los inconversos nos demanda para que les prediquemos el evangelio. Si somos cristianos, ¿qué significa? ¿Cuál es el mandamiento de parte de Jesús? Ir, ¿cierto? Ir y burlarnos de ellos. Ya huelen a azufre ustedes. No. ¿Qué dice? Ir y predicarles el evangelio, las buenas nuevas de salvación, hacerlos discípulos, no solamente creyentes, porque en la iglesia hay muchos creyentes, pero no son convertidos o no han nacido de nuevo. Yo le pregunto, ¿ya han nacido de nuevo? Pastor, ¿y eso qué es? Ay, ¿y eso qué es? Bueno, es algo que yo le predico y que usted no necesita tanto una clase teológica para ¿qué se necesita? Paso número 1, paso número 2, paso número 3. No, es creer. Ahora, ahí cae todos los creyentes, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo, mire que a Nicodemo, él creía. Dijo, sabemos que vienes del cielo, vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas sino alguien que es celestial. Entonces el Señor Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Entonces ya le explica, bueno, el que no es nacido del agua, significa la palabra, y del Espíritu, la revelación de parte de Dios, se necesita la revelación del Espíritu Santo para que corra el velo y nos haga entender. ¿Sabe por qué los israelitas, por qué los judíos crucificaron a Jesús? A ellos les faltaba el Espíritu Santo. A los discípulos se les fue revelado ya desde que el Señor Jesucristo les predicaba. A ustedes les es concedido el Evangelio, a ellos no, para que se arrepientan. No quiere decir que los discípulos no se hayan arrepentido, pero ellos recibieron una gracia cuando el Señor Jesucristo les estaba enseñando, les estaba revelando, corriendo el velo para que entendieran su condición. Por eso él preguntó, ¿quiénes dicen los hijos del hombre? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Entonces ya no solamente Pedro, sino los demás creyeron en él. Amén. Ahora, ellos necesitaban la revelación del Espíritu Santo para que recibieran a Jesús. Recuerde que lo primero que hicieron los discípulos después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, les dijo, ir a Jerusalén y esperar la promesa, que era ¿qué? Que era la manifestación del Espíritu Santo para que viniera a hacer morada en ellos. Cuando hacen morada en ellos, aquí es donde ellos reciben la revelación. Hagan de cuenta que ellos ya habían creído, pero les faltaba la revelación completa de lo que es el Evangelio.
cuando ellos recibieron el día de Pentecostés, el Espíritu, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ellos comenzaron a predicar, ¿qué? El Evangelio. Cuando ellos comienzan a predicar el Evangelio, aquí es donde ya los judíos, ahí sí ya Dios les corre el velo para que entiendan. ¿Me explicó? Bueno, espero explicarme. Ahora, el nacer de nuevo significa de que no solamente creo en Jesús, sino que creo en su palabra y creo que en el Espíritu Santo, quien me revela quién es Jesús, porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a todo aquel quien lo quiera enseñar. Ahora, cuando dice, es necesario que yo vaya y ruega al Padre para que envíe el Consolador, y Él les redarguirá. Luego dice, y Él los guiará a todo pecado, justicia y juicio. Significa que necesitamos el Espíritu Santo. Aquí es donde del agua y del Espíritu. El nacer de nuevo es eso, nacer de nuevo. Y Pablo ya nos enseña acá en Romanos capítulo 7 que porque hemos creído en el sacrificio perfecto de Cristo, dice que primero el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, el viento sopla y no sabes de dónde viene. Puede ser en este momento, puede ser ahí en tu casa, puede ser ahí en tu oración, cuando ahora entiendo y el viento sopla. Así pone el ejemplo el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo puede llegar, nos redarguye, nos arrepentimos, nacemos de nuevo. Y ya Pablo en Romanos 7 menciona esto, que hemos recibido el Espíritu de adopción, el cual dice Abba Padre, el cual menciona, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos salvos o no. Si usted no tiene ese testimonio de parte del Espíritu Santo, usted no es nacido de nuevo. Ah, caray. Entonces, ¿estoy haciendo aquí? No, está creyendo, por eso está aquí, ¿no? Es creyente. Pero el Espíritu Santo es quien le va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto Él vino al mundo. Él vino al mundo y vino a morir por nosotros. De pecado, pecado porque no han creído en mí. Todo aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo está en pecado eterno. Ahora, mire esto. Cuando dice, el Espíritu Santo es quien da testimonio a nuestro espíritu. Esto yo no se lo puedo enseñar. Esto usted lo tiene que experimentar y vivir. De reconocer, ahora entiende quién es su Padre, quién es Jesús y quién es usted delante de Dios. Eso es. No está tan complicado, hermanos. Ahora, Dios nos ha ido llevando, arrinconando con esta serie para que entendamos el futuro escatológico de la iglesia, pero no solamente de la iglesia, sino los fines el fin del tiempo. Fue la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor cuando Él dijo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin de los tiempos? Y es lo que el Señor nos está enseñando. Por eso le aconsejo que escuche todas las enseñanzas. Y usted va a decir, ya entendí. Yo estoy entendiendo cada vez más. Pero si usted sigue las enseñanzas como las estamos dando, usted va a decir, ya estoy entendiendo más. Para estar preparados, déjeme leer mi comentario. Para estar preparados y no pensar como aquellos que se burlan de Pedro. Cuando decían, ¿cuándo será la venida del Señor? Es lo mismo que ha sido desde el principio, desde que murió Adán, desde que murió Eva, no ha pasado nada. Pero estamos viendo de que será algo que no ha pasado. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, algo que no se había vivido, se había experimentado antes. El juicio de Dios fue por agua, ahora va a ser por fuego. Si lee usted todo lo que es capítulo 3 de segunda de Pedro, ahí le va a decir. Los que se burlaban de Pedro y sobre todo del Señor, porque Pedro recibió la inspiración de parte del Espíritu Santo para escribir esto, y la gente se burlaba de la venida del Señor. Decían,
El Señor no retarda su promesa, dice el apóstol Pedro, según algunos tienen por tardanza, pero en la forma que lo dicen es con tono de burla. Por eso menciona acá desde el capítulo 3, versículo 3, dice que vendrán burladores y se van a burlar. No viene el Señor, tú sigue comiendo, tú sigue haciéndole esto, tú sigue haciendo todo lo que no va a venir, no es cierto. Y mencionan que el Señor, hablan de la tardanza, burlan de la tardanza del Señor y menosprecian la misericordia de Dios y su paciencia. Pablo menciona en Romanos capítulo 2, versículo 4 al 8, dice así, hace una pregunta. En el capítulo 2 habla de los hipócritas. Y aquí dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, entiéndase su amor de Dios, paciencia y longanimidad. Esa paciencia quiere decir que se ha extendido por 2000 años para que nosotros procedamos al arrepentimiento. No quiere decir que hemos vivido 2000 años, sino que en estos 2000 años hay evidencias contundentes de que Jesús es el Salvador. De que usted lo quiera negar es su problema, pero usted no puede negar cómo se cumplieron todas las profecías, la arqueología, la ciencia, todo corrobora lo que Jesús dijo y el propósito por el cual vino. Por eso Pablo dice, o menosprecias, en tono de pregunta, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su amor, te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Uno podrá decir, ok, no me arrepiento, y no me arrepiento. Qué bonita familia, Ay, sí. No me arrepiento, ok, pero estás prolongando, y no solamente prolongando, sino acumulando esos pecados. Y no creas que, mira, Dios no es el payaso de nadie. Amén. Ya lo digo serio, pastor. Sí, es que esto no es un juego, es tu eternidad. Entonces aquí puedo entender cuando dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti. Quiere decir atesoras, vas acumulando. Atesoras para ti mismo ira. Para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Más adelante vamos a ver de las copas, cómo habla de la ramera, habla de la mujer. Bueno, vamos a llegar ahí y dice, cuando va a derramar la ira de Dios en esa copa, sobre esta, dice Dios, hey, detente, a esta ponle doble. Porque ha fornicado con todas las naciones del mundo. Es doble porción. Ahora, ¿por qué cree que es doble porción? No es por ignorancia, sino porque deliberadamente sabían. Así también, mire, si usted ya conoce del Evangelio, usted conoce de la salvación, conoce del Señor Jesucristo y no se arrepiente, para usted es doble. Ya no juego, pastor. Pues le estoy diciendo algo que está en la Biblia. No esté jugando con su eternidad. Tal vez va a ser la última vez que venga aquí. No me interesa. Yo le tengo que predicar el Evangelio. Porque yo un día voy a estar delante de Dios y voy a decir, Señor, yo les prediqué el Evangelio. Porque dice que están acumulando para el día de la ira de Dios. Entonces, pero por la dureza de tu corazón. ¿Cómo se endurece el corazón? Mire. Cuando una persona peca y no confiesa su pecado delante de Dios, ahí no pasó nada. Entonces, no solamente comienza a acumular pecados alrededor de su corazón, de tal manera que es como poner un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo alrededor de su corazón, y de tal manera que pone una coraza. Ese corazón está tan endurecido que por eso menciona que por la dureza de tu corazón, tanto así de que tal vez me estás escuchando aquí o ahí por medio de la plataforma, me estás escuchando y no te arrepientes.
Y no solamente no te arrepientes, sino que se endurece más tu corazón porque rebota nada más la palabra. Porque tu corazón es como topar en pared. Y ya no te haces nada, estás indiferente. Y mire que lo contrario al amor, a la benignidad de Dios, no es el odio, es la indiferencia. La ira de Dios va a venir contra aquellos que menospreciaron a Jesús, porque hay gente que no odia a Jesús. Le piden a Jesús cuando están en una situación apremiante, no lo odian, pero sí menosprecian su sacrificio. ¿Ya vio la diferencia? Lo contrario al amor no es el odio, aunque sí es, por supuesto, pero yo lo quiero llevar más allá a otro nivel, para que entienda que lo opuesto al amor es la indiferencia. No me importa. Ya más de uno ya no puede hacer. ¿Por qué? Porque usted acumuló pecados de tal manera que ha endurecido su corazón. Por eso la palabra penetra y divide el alma y el espíritu. La palabra que yo les hablo, dijo el Señor, es espíritu y es verdad. Y está atravesando, aunque usted no quiero escuchar eso, no quiero, y te confronta, te divide el alma y el espíritu. Y el primero lo habla tu espíritu. Es como, Lázaro, sal fuera. ¿Entiende? Yo le estoy diciendo, supongamos, Carlos, sal fuera. Y está escuchando en sus oídos natural, Carlos, pero está escuchando su espíritu. ¿Me explico? Y divide el alma y el espíritu, porque en el alma está el raciocinio, están las emociones y está la voluntad. Tú decides. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu alma. ¿Me estoy comunicando? Ok, gloria a Dios. Repito parte del versículo. Dice, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entiéndase lo que va a venir. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, aquí no es a las obras de la salvación, sino las obras que han edificado alrededor. Entiéndase, conforme a lo que han construido en sus vidas. Dice vida eterna, y hace la comparación, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer. Ahora, déjele digo algo. Aquí no significa que ya salvos y salvos para siempre. Aquí le está diciendo, está una cláusula en la salvación donde dice el que persevere. ¿Cierto? Se lo repito. Eso está en Romanos, en Romanos capítulo 2, versículo 4 y 8. Dice, vida eterna, está garantizando la vida eterna a los que perseverando. Porque si no perseveras, dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Significa que los que no perseveran, ¿serán salvos? La misma palabra nos lo está diciendo, ¿cierto? Es decir, pastor, yo creí, yo iba a la iglesia. Sí, pero ya te separaste, te apartaste. Que por lo que dijo el pastor, que porque la hermana no me saludó, que porque niñerías. Cuando era niño hablaba como niño, jugaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé las cosas de un niño, madurar, crecer. Entonces aquí sí ahora sí podemos entender de que Dios está haciendo la obra en nosotros para que perseveremos, no en nuestras fuerzas, porque usted en sus fuerzas no va a poder. Tiene que ser en las fuerzas del Espíritu Santo, en las fuerzas de Cristo. Dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y si Cristo vive en usted, usted puede hacer las cosas que no podía hacer antes. Usted estuviera allá en el Mo, estuviera allá echándole porras a los Cowboys. Ahora está aquí, ¿por qué? Por el poder de Cristo en usted. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dice, vida eterna a los que perseverando, quiere decir que no abandonaron al Señor, quiere decir que no desertaron. Porque dice la Escritura ahí en Hebreos capítulo 6, dice, ¿por qué? ¿Crees que aquellos que abandonaron al Señor, aquellos que apostataron, crees que Cristo otra vez se va a subir para salvarte a ti? En ninguna manera, no te equivoques. Ya no va a venir como el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, sino va a venir como el león de Judá trayendo juicio. Esto ya está más serio. ¿Sí me estoy comunicando, hermanos? Dice, a los que vida eterna, a los que perseverando hacen el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero, ese pero ya va a lo opuesto, pero ira y enojo a los que son contenciosos. No, bueno, esos que no vienen, no, y no obedecen a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe y delira. Que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué es injusticia? Pecado. Porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que se rebelan contra la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Ahí mismo en Romanos capítulo 11, dice el Señor Jesús, dice Pablo, dice, mirad bien la bondad de Dios y la severidad de Dios. Pastor, pero Dios es amor. Sí, pero aquí dice, y la severidad de Dios, que Dios no va a tener por inocente al culpable. ¿Ha escuchado eso de que Dios no va a mandar a nadie al infierno? Dios es amor. Pues el amor tiene dos lados, el amor y la severidad de Dios. Porque no va a tener, imagínense qué injusto sería de que aquellos violadores de Sodoma y Gomorra los perdonaran. Dios es amor. No, sería injusto, ¿no? Para aquellos que sufrieron la injusticia, aquellos que quemaron vivos en el holocausto a los judíos. Sería injusto que Dios es amor y que Dios los va a perdonar porque no. Dios es un Dios justo, es un juez justo y va a dar a cada uno por lo que hizo. Ahora, usted y yo no estamos aquí porque seamos mejores que los demás. Lo que pasa es que no nos han agarrado. No, lo que pasa es de que hemos creído en el que se sentó en el banquillo de los acusados y llevó el castigo por nosotros. Porque pecadores seguimos siendo pecadores, ¿cierto? Ahora, hemos creído, nacemos de nuevo y ahora, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos. Porque pecado no confesado, pecado no perdonado. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, ciertamente para los que cayeron. Mire, ¿sabe de quién estaba hablando? De los judíos. Quienes tenían las promesas, la promulgación de la ley, tenían todo, pero cayeron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Significa que aún, porque mire lo que dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios, ciertamente para los que cayeron, los incrédulos, pero la bondad para contigo, si permaneces. ¿Sigue viendo esa cláusula ahí? Si permaneces. Pastor, ¿Dios me quita la salvación? No, porque es tu responsabilidad cuidarla. Atesórala, guárdala, escóndela ahí en tu corazón, porque la salvación es personal. Tú la vas a compartir, dar de gracia lo que recibiste de gracia, pero de ahí para allá tú no puedes hacer salvo a nadie más. Es tu responsabilidad guardar, velar, vigilar, estar velando para la venida del Señor en espíritu, cuerpo y alma. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué tal? Sí me estoy, mire, mejor si lo leo, ya mejor no le echo crema a los tacos. Bueno, es mi trabajo. Significa que cabe la posibilidad de abandonar al Señor, pastor. Claro, si no, no existiera la apostasía. Ya lo enseñé. Por eso le digo, escuche la serie completa. ¿Por qué cree que dice el Señor Jesús? Todo aquel, y le dice a los discípulos, y a uno le dijo, hey, sígueme, tú sígueme. Otro le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Se acuerda? Ahí Mateo, Señor, a donde quiera que vayas, sí, porque vio doctor de cabecera, vio que los panes se multiplicaban, vio que la Cheyenne, y todo eso. Pero resulta de que a uno le dijo, hey, sígueme. Y le dijo, no, es que tengo que, pues sí quiero ir, pero pues deja que vaya primero con mis padres. Dice el Señor, todo aquel
que toma las manos del arado y voltea hacia atrás no es digno del reino de Dios. Significa que la responsabilidad es de nosotros de no mirar hacia atrás, de impulsarnos a regresar. ¿Se acuerda de la mujer de Lot? Ya había sido salva del juicio por fuego. Y, amén. Y cayó, bueno, así le fue. Quedó como estatua de sal. Y yo no quiero verlos a ustedes como estatuas de sal. Por eso les predico, les redargullo, los confronto, como dice Pablo a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante del Señor y de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia. Mire, quiere salir el león de Judá, ¿ves? No, pero tiene que salir el Cordero de Dios, ¿sí? Con paciencia y doctrina, con conocimiento. Porque aquí mismo, en la escritura que leíamos segunda de Pedro, capítulo 3, dice, porque así como nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito de algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Porque si acaso un ciego guiará a otro ciego, no, tenemos que tener la visión del Señor, ¿cierto? Los lentes del Evangelio, los lentes del Espíritu que nos haga ver, entender el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo solo produce dos efectos: o te conviertes o te rebelas, no hay de otra. Porque aún la indiferencia es inconversión de los oyentes. Porque si dice la persona que es indiferente, significa que ya escuchó. ¿Me explico? Ok. Y todo por el pecado, porque poco a poco va cauterizando su corazón a su palabra. Poco a poco. Hoy no te pasó nada con eso que te robaste. Mañana te robas doble, y lo otro, y se cauterizó todo. Ya de tal manera que no. Y te haces indiferente a la palabra de Dios. Pero sobre todo, por el endurecimiento del corazón, al revelarse a lo que ya entiende en su conciencia. Lo que ya expliqué hace un momento. Unos que se dicen cristianos entenderán demasiado tarde, como en los días de Noé. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Y dice, y no entendieron, y significa que Pablo, bueno, el escritor de Hebreos también nos dice que Noé era pregonero de justicia, predicó el Evangelio del Antiguo Testamento. Entiéndase, arrepiéntanse, porque su pensamiento era de continuo solamente el mal. Entonces, él era pregonero de justicia. Dice que también se salvó él y los de su casa, pero porque halló gracia. Y tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces, Noé les predicaba, pero no entendieron, y dice la Escritura, hasta, quiere decir que sí entendieron, después, pero demasiado tarde. Todos aquellos que me han escuchado por los 12 años de pastorado que llevo, y que no se han arrepentido, yo voy a estar delante de Dios. Yo les prediqué la palabra, Señor. Estoy limpio de su sangre, dijo Pablo. No soy perfecto, no soy, ni pretendo decir que soy mejor que alguien más. No, a mi capacidad yo te predico, te enseño, tú decides. Amén. Dice el Señor, y pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú, en nuestro libre albedrío. Pero habrá otros que no entienden, que aún no han entendido. Pero habrá otros que aún entendiendo no se arrepentirán. ¿Ha visto, no sé si ha visto un video, un corto donde está el pastor bueno, a lo mejor ahorita lo va a... Dice, él menciona de que los pecadores, dice, aún están como el ratón, que fueron atrapados
porque le pusieron ahí en la trampa un pedacito de queso. Y iba y ¡zas! Quedó atrapado. Pero todavía se esfuerza para alcanzar el quesito. Así hay muchos también, que aún están atrapados y todavía persisten en su pecado y no se arrepienten. Toda la humanidad está representada en la cruz del Calvario. Toda la humanidad, hermanos. Mire, ahí estaban los soldados, estaban los fariseos, estaban los religiosos, estaban los políticos. Pero ahí hay dos representantes que abarca toda la humanidad. Dice que a su derecha estaba otro condenado. Y dice, él decía, burlándose, como los que menciona Pedro: ¿cuándo será el día de su venida? No va a venir. Este condenado dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, pero en tono de burla. Así lo decía. Pero aquí aparece aquel que representa a todos aquellos que nos hemos arrepentido, que lo confesamos como nuestro Rey y que regresará por los suyos, cuando el que estaba a la izquierda mira a su compañero condenado que estaba a la derecha de Jesús y le dice: ni aún estando en la misma condenación, ¿te arrepientes? Tú decides. El Evangelio te confronta. Tú decides. El que estaba a la izquierda le dice, lo reprende, dice: aún estando en la misma condenación, ¿no te arrepientes? Y es aquí donde Dios quiere que miremos a Jesús. No al Jesús sanador que sana. No al Señor que es nuestro esposo, que nos provee lo que necesitamos, que lo hace. Sino que Pablo dice: yo les predico a Cristo y a este crucificado. Podemos predicar de Jesús cuando nació en Belén. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz para todos los habitantes de la tierra. Pero yo les predico a Cristo y a este crucificado, porque eso es lo que hace la diferencia, hermanos, de un evangelio a otro. Porque vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, predicando: yo soy el Cristo. Pero Pablo dice: yo les predico a Cristo y a este crucificado, porque si Él no hubiera muerto, estaríamos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Es por eso que el que estaba a la izquierda cruzó su mirada con aquel que estaba condenado en medio de ellos y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo está confesando, dice Pablo, que si confesares con tu boca que Dios Padre lo levantó de entre los muertos y lo creyeres en tu corazón, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Este hombre no cursó una escuela de teología para aprender quién era Jesús. No tuvo que ir a una peregrinación, no, él simplemente miró a Jesús y a este crucificado. Y cruzó su mirada y le dijo, él se arrepintió, porque el otro no se arrepentía. Y él dijo: yo sí me estoy arrepintiendo. En otras palabras, lo está confesando: cuando vengas acuérdate de mí. Quiere decir que tú sí vas a resucitar. Nosotros vamos a morir, pero un día tú vas a regresar. Que si confesares con tu boca y que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿de qué serviría predicar a Jesús, el que sana, si no predicamos al Jesús que resucitó y que vendrá?
no temer manada pequeña. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar y volveré por ustedes. Esa es la confianza del cristiano. Por eso tú decides, o te conviertes o te rebelas. Póngase de pie. La Escritura dice de aquellos que van a experimentar y vivir la ira de Dios en la sexta trompeta, dice así para concluir: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Porque se rebelaron. Por eso, o te conviertes o te rebelas. Gracias, Señor, por confrontarnos. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si lo siente, denle un aplauso.